Hola, soy el cadete Eliomar Moreno, actualmente cursando la materia Física 2 en la sección A de Ingeniería Ambiental, cuyo docente es Reyes Abreu. En esta ocasión estaré presentando la tercera actividad evaluativa, correspondiente a una microclase cuyo tema es corriente eléctrica. Se llama corriente eléctrica al flujo de carga eléctrica que pasa a través de una superficie de un material conductor, esto debido al desplazamiento de los electrones que orbitan alrededor del núcleo de los átomos que componen dicho material. Pero para que haya corriente eléctrica, los electrones que orbitan alrededor del núcleo de los átomos que componen un determinado material tienen que desvincularse para poder circular libremente a través de un conductor eléctrico en un circuito eléctrico. La fórmula básica para determinar la intensidad de corriente eléctrica es la siguiente. Intensidad de corriente eléctrica no es más que la cantidad de carga eléctrica que corre o circula en un conductor eléctrico en una unidad de tiempo determinado. Se mide en coulombios sobre segundo o en amperios. Su instrumento de medición por excelencia es el amperímetro y en base a eso podemos decir que la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje que se mide en voltios entre su resistencia eléctrica que se medirá en ohmios. Ahora vamos a lo que es la resistencia eléctrica, que es una propiedad física de los materiales que mide la oposición al paso de la corriente eléctrica. Esta propiedad determina cuánta energía eléctrica se convierte en calor cuando los electrones circulan dentro de un conductor eléctrico. En los circuitos eléctricos la resistencia es fundamental, ¿pero para qué? Para controlar la cantidad de voltaje y corriente que pasa en ese circuito eléctrico. Tomemos por ejemplo las luces LED. Si reciben más voltaje o corriente de la que pueden soportar, se quemarían. Por eso es importante las resistencias. Su fórmula es la siguiente: resistencia eléctrica medida en ohmios. Un punto importante a destacar es que generalmente la resistencia eléctrica, los ohmios se denotan con la letra griega alfa. En fin, resistencia eléctrica es igual al voltaje en voltios entre intensidad de corriente eléctrica medida en amperios. Y aquí podemos apreciar un elemento que escribiremos anteriormente, los cuales son los resistores. Escribiremos posteriormente los cuales son los resistores. Voltaje. Este es un concepto bastante sencillo, no es más que una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Esta es la fuerza que impulsa la corriente eléctrica a circular en un conductor eléctrico, muy similar a la presión que ejercen las tuberías para que el agua circule y llegue a nuestras casas. El voltaje, su fórmula es la siguiente: V de voltaje se mide en voltios, es igual a la intensidad de corriente eléctrica por su resistencia eléctrica. Pero ¿cómo se genera el voltaje? El voltaje se genera cuando hay una separación de cargas eléctricas, con cargas negativas de un lado y cargas positivas del otro, lo cual genera una diferencia de potencial. Esto permite que las cargas negativas, los electrones, fluyan de forma organizada en un conductor eléctrico, permitiendo de esta manera que se genere una corriente eléctrica. Ahora vamos a hablar de la ley de Ohm, descubierta por el físico alemán Georg Simon Ohm en 1827. Esta ley es uno de los pilares fundamentales de la electricidad. ¿Por qué? Porque describe o trata de comprender el comportamiento de la energía eléctrica mediante tres conceptos fundamentales que son los que describimos anteriormente: corriente eléctrica, resistencia eléctrica y voltaje. Un punto importante a destacar es que esta ley se le conoce por implementar la letra griega omega, y otro punto muy importante a destacar es que la ley de Ohm dice que la corriente que circula en un conductor eléctrico es directamente proporcional ¿a qué? Al voltaje aplicado e inversamente proporcional a su resistencia. Aquí podemos apreciar su fórmula, la ley de Ohm expresada en una ecuación es V de voltaje, que es igual a resistencia por intensidad de corriente eléctrica. Pero aquí podemos apreciar unas pirámides. Estos son unos esquemas que nos permiten comprender mucho mejor la ley de Ohm. Aquí podemos apreciar que hay una B, una I y una R.
La B está en la cima de la pirámide, que significa voltaje. Y la I y la R están abajo, que multiplicándose. Entonces voltaje es igual a intensidad de corriente eléctrica por resistencia eléctrica. Aquí despejaremos la I está aquí. El voltaje está arriba y la R está abajo de resistencia eléctrica. Se están dividiendo. Por tanto, intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia eléctrica. En la R es el caso contrario. El voltaje y la intensidad de corriente eléctrica se están dividiendo. Por tanto, resistencia eléctrica es igual al voltaje entre intensidad de corriente eléctrica. Estos son trucos que siempre tenemos que tener en cuenta al aplicar la ley de Ohm. Ahora vamos con los circuitos de corriente. Esto es un concepto muy sencillo, no es más que un conjunto de elementos conectados entre sí por los cuales puede circular la corriente eléctrica. Un punto importante a tener en cuenta es que, como sabemos, la corriente eléctrica es un movimiento o un desplazamiento de electrones. Por tanto, para que los circuitos de corriente sean eficaces, todos sus componentes tienen que permitir el paso libre de los electrones y tienen que ser circuitos cerrados. Obviamente podemos abrir el circuito en algún momento mediante un interruptor, interrumpiendo la corriente eléctrica, pero muy importante tener en cuenta que un circuito eléctrico siempre tiene que ser cerrado para poder funcionar adecuadamente. Sus elementos son los siguientes: una fuente de poder de alimentación, que sería la batería en este caso, que es aquella que genera y mantiene la corriente eléctrica. Unos conductores, que serían los cables, que son los caminos por los cuales puede circular la corriente eléctrica. También tenemos el interruptor, que es aquel que abre y cierra el circuito, cortando y abriendo el paso de los electrones, es decir, de la corriente eléctrica. También podemos encontrar lo que son los protectores, como los fusibles o resistores, que limitan el paso de la corriente eléctrica para que los componentes del circuito no se quemen o se dañen. Los resistores, como se mencionó anteriormente en resistencia eléctrica, vamos a hablar sobre estos componentes muy importantes en los circuitos eléctricos. Estos son unos componentes electrónicos diseñados únicamente con el propósito específico de limitar el paso de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Su función principal, como se mencionó anteriormente, es ofrecer resistencia al paso de la corriente eléctrica, lo cual posibilita cierto control de esta. Es decir, como se mencionó anteriormente, si no tenemos cuidado y aplicamos más corriente eléctrica de la que un circuito puede soportar, quemaríamos sus componentes, lo cual haría que el dispositivo electrónico que queríamos fabricar, como puede ser un teléfono, no sea funcional. Esto implica que estos componentes son esenciales en la vida diaria del ser humano, porque sin ello no tendríamos nuestros instrumentos o componentes electrónicos que nos hacen la vida mucho más sencilla. Ahora vamos a hablar sobre los resistores conectados en paralelo. Son resistores conectados de tal forma que permite que la corriente eléctrica tenga más de un camino por el cual circular en un circuito eléctrico. En estos resistores, la carga y la energía se conservan como en cualquier otro circuito. Ahora, ¿cómo calcularíamos la resistencia equivalente de resistores en paralelo? En este caso de 5. No es más que la suma inversa de cada una de las resistencias individuales. Es decir, 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a que 1 entre R1, que representa el valor individual de la resistencia número 1, y así sucesivamente, más 1 entre R2, es decir, el valor de la resistencia individual 2, y vamos haciéndolo con 1 entre R3, 1 entre R4 y 1 entre R5. Sumaremos todo esto y eso nos dará 1 entre la resistencia equivalente, es decir, su suma inversa. Aquí podemos apreciarlo de mejor manera. Aquí solo llega hasta R4, pero podemos llegar hasta R5, R6, R7 y así sucesivamente. Aquí podemos apreciar un ejemplo de cómo sería un circuito con resistores conectados en paralelo. Aquí podemos apreciar el signo negativo y el signo positivo, que nos expresan o hacen referencia a la fuente de poder o alimentación que alimenta este circuito eléctrico. Y aquí tenemos R1 y R2, que son los resistores. Están, como pueden observar, en paralelo,
lo cual indica que esto es un circuito con resistores conectados en paralelo. Ahora vamos con los resistores conectados en serie. Son componentes eléctricos que están conectados en una única línea, uno atrás del otro, de modo que la corriente eléctrica que le llega a uno es la misma que le llega al otro y así sucesivamente. Esto significa que todos los resistores en serie, como sencillamente, comparten la misma corriente. Este tipo de configuración es una de las más utilizadas en la época actual en los dispositivos electrónicos. Ahora, la fórmula para calcular la resistencia total de 5 resistores en serie es simplemente sumar las resistencias individuales. Como podemos observar aquí, en otras palabras, la resistencia total sería R1, resistencia individual 1, más resistencia individual 2, más resistencia individual 3, más resistencia individual 4, más resistencia individual 5, y así sucesivamente hasta llegar a Rn, que es un número que todavía no conocemos. Podría ser R a la 100, R a la 150, y así sucesivamente. Aquí podemos apreciar de una mejor manera cómo sería la forma de la resistencia total de 5 resistores en serie, y aquí un ejemplo de cómo sería un circuito con resistores en serie. Aquí está el primer resistor, el resistor número 2 y el resistor número 3. Y aquí solo un solo resistor, porque esto es después de aplicar la fórmula. Ya no se toma como 3 resistores, sino como uno solo que tiene la resistencia de estos 3. Ahora vamos a ver qué principios se cumplen en un circuito con resistores en serie. Los principios que se cumplen en un circuito con resistores en serie son los siguientes. 1. La corriente es constante, es decir, la corriente que fluye a través de un circuito en serie es la misma en cada uno de sus puntos. Por tanto, si un solo de los resistores se rompe, la corriente eléctrica en todo el circuito se rompería o sería interrumpida. Resistencia total. La resistencia total de un circuito en resistores en serie no es más que la suma de cada una de las resistencias individuales de cada uno de los resistores. Un punto a tener en cuenta es que la resistencia total en estos circuitos siempre va a ser mayor que la resistencia individual de cada uno de sus resistores. Por último, el voltaje total del circuito es igual a la suma de las caídas de voltajes individuales en cada resistor. Y aquí podemos apreciar de una forma más clara cómo sería un circuito con resistores conectados en serie. Como ven, están conectados en una única línea, uno tras el otro. Ahora vamos a ver qué principios se cumplen en un circuito con resistores en paralelo. Los principios que se cumplen en este tipo de circuitos cuyos resistores están conectados en paralelo son los siguientes. Número 1, ley de Ohm. El voltaje es igual al producto de la intensidad de corriente eléctrica por su resistencia eléctrica, que podemos apreciar aquí, voltaje igual a I por R. La corriente total que entra en un nodo, que es un punto de conexión en un circuito en paralelo, es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. El voltaje es igual en cada resistor en paralelo, y un punto importante a tener en cuenta es que es igual a la fuente de poder. Y la resistencia total, este es un caso contrario a de los resistores en serie, porque aquí la resistencia total siempre va a ser menor que la resistencia individual de cada uno de los resistores. Y otro punto es que en un circuito en paralelo las corrientes se dividen entre los diferentes caminos, mientras que el voltaje permanece constante a través de todos los resistores. Y aquí podemos apreciar de una mejor manera cómo sería un circuito cuyos resistores están conectados en paralelo. Aquí tenemos el resistor 1, 2, 3, y así podríamos ir continuamente hasta llegar al resistor 4, 5, 6, 7, hasta el infinito. Ahora vamos a lo que son los capacitores eléctricos, que son estos componentes que pueden apreciar aquí. Los capacitores eléctricos, también conocidos como condensadores eléctricos, no son más que componentes electrónicos, son los que se encargan de recoger y almacenar energía eléctrica. Pero ¿de qué manera? Cuando una corriente fluye hacia el condensador, esta se recoge y se almacena dentro de él para ser de vuelta como una corriente alterna al circuito eléctrico. Estos se caracterizan por tener una placa que tiene una terminal positiva y una terminal negativa.
la corriente entra en la terminal positiva, pasa por el cuerpo y regresa al circuito por la terminal negativa como una corriente alterna. Estos componentes permiten que los ingenieros controlen la energía eléctrica dentro de un circuito y los picos de tensión se eliminan y la energía puede almacenarse para su uso posterior. Todo ello gracias a la química inteligente del instrumento. Ahora vamos a lo que son capacitores en serie. Se dice que los capacitores están conectados en serie cuando están conectados de tal forma que una placa de un condensador, que serían las paticas, están conectados a otra mediante un cable sin nodos, es decir, la terminal positiva está aquí, la terminal negativa está acá. Entonces vamos a conectar la terminal negativa de un capacitor a la terminal positiva de otro capacitor y así sucesivamente a través de un cable sin nodos. ¿Cuántas veces lo haremos? Según sea el circuito que necesitemos colocar el capacitor, esa es la cantidad que le colocaremos. Ahora vamos a ver cómo se calcula la resistencia equivalente de 5 capacitores en serie. Simplemente sumamos las resistencias individuales. Aquí resistencia equivalente es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4 y la resistencia 5. Ahora, ¿cómo calculamos la capacitancia equivalente de 5 capacitores en serie? Se utiliza la siguiente fórmula. No es más que una suma inversa, es decir, la capacitancia equivalente la dividiremos así: 1 entre capacitancia equivalente es igual a la fracción 1 entre capacitancia 1 más 1 entre capacitancia 2 más 1 entre capacitancia 3 más 1 entre capacitancia 4 más 1 entre capacitancia 5 y así sucesivamente. Y aquí podemos apreciar una imagen de cómo sería un circuito con capacitores en serie. El capacitor 1 está aquí, su terminal positiva, su terminal negativa, y aquí miren, negativa, positiva, están conectados de la forma que expliqué anteriormente: negativo con positivo, negativo, y aquí seguiría otro positivo, negativo, positivo y negativo, y así sucesivamente. Ahora, los capacitores conectados en paralelo son aquellos que están conectados simultáneamente a los mismos terminales de un circuito, donde cada capacitor tiene el mismo voltaje aplicado. Como podemos apreciar aquí, aquí está la fuente de poder, su voltaje está llegando a cada uno de los capacitores de la misma manera, y miren, positivo, positivo, negativo, negativo, están en paralelo. Entonces queda más que justificado que estos capacitores están conectados en paralelo. Ahora, para encontrar la resistencia equivalente de 5 capacitores en paralelo, se debe utilizar esta fórmula: 1 entre la resistencia equivalente, es decir, una suma inversa. Esto es lo contrario de capacitores conectados en serie. Mientras que en capacitores conectados en serie sumábamos directamente las resistencias individuales, aquí haremos una suma inversa, como pueden apreciarla aquí. Entonces, si es lo contrario a capacitores en serie, entonces su capacitancia equivalente no es más que la suma de las capacitancias individuales. Como pueden apreciar aquí, capacitancia equivalente es igual a capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3 más capacitancia 4 más capacitancia 5. Eso es lo que los diferencia. Ahora vamos con los circuitos RC. ¿Pero qué significa RC? R de resistencia y C de condensador. Es un circuito eléctrico que tiene un condensador conectado en serie, una resistencia y una fuente de alimentación. Como pueden ver aquí, la resistencia, condensador y la fuente de alimentación. Una vez que el condensador comienza a descargarse, estas corrientes eléctricas van al circuito, pasan por la resistencia y esta hace que la velocidad de la corriente eléctrica disminuya. Estos son bastante utilizados en la vida cotidiana, por ejemplo, las luces laterales de los autos o carros, y también en los semáforos, pero también puede ser utilizado en otras índoles, como lo puede ser la medicina. En los marcapasos se emplean estos circuitos porque la de carga y la descarga permite controlar las frecuencias cardíacas del paciente. Ahora vamos a lo que son las leyes de Kirchhoff, cuyo autor podemos apreciar aquí.
El físico alemán Gustav Kirchhoff formuló en 1845 dos leyes básicas que gobiernan el comportamiento de las corrientes y voltajes en un circuito eléctrico. ¿Qué quiere decir con esto? Que a través de estas leyes podemos realizar cálculos mucho más sencillos y precisos de los circuitos eléctricos para calcular su corriente y voltaje, desde los más sencillos hasta los más complejos. Vamos ahora con la primera ley de Kirchhoff, que se llama Ley de Corrientes de Kirchhoff, LKC. ¿Qué es lo que dice esta ley? Esta ley establece que la suma de todas las corrientes que entran y salen de un nodo en un circuito eléctrico es igual a cero. Y aquí podemos apreciar su fórmula. El símbolo sumatorio total de la intensidad de corriente eléctrica es igual a 0. Y aquí, de una forma más sencilla, intensidad de corriente eléctrica 1 más intensidad de corriente eléctrica 2 más intensidad de corriente eléctrica 3, y así sucesivamente hasta llegar a intensidad de corriente eléctrica n, siendo n un número imaginario que todavía no hemos alcanzado en esta forma. Por ejemplo, n puede ser 150, igualmente va a ser igual a ¿qué? A 0, como podemos apreciar aquí. Ahora vamos con la segunda ley de Kirchhoff o ley de voltaje de Kirchhoff, LKV. Esta establece que la suma algebraica en todas las diferencias de potencial, que son los voltajes en una malla, es igual a 0. Esto significa que en cualquier recorrido cerrado de un circuito, la energía total ganada por la corriente al pasar por las fuentes de voltaje debe ser igual a la energía perdida al pasar por sus resistencias u otros componentes. Su fórmula es esta que podemos apreciar aquí. El símbolo sumatorio total del voltaje es igual a 0. Y al igual que aquí, que la intensidad de corriente eléctrica, si sumamos cada voltaje hasta llegar a voltaje n, representado por Vn, va a ser igual a 0. Una vez explicado esta parte, la primera parte de esta microclase, vamos a explicar ahora una maqueta. Ahora les voy a presentar mi maqueta, mediante la cual les voy a explicar el comportamiento de un circuito eléctrico con resistores conectados en paralelo. Para esta maqueta, primero conseguí una base de madera para poder colocar cada uno de los componentes de mi circuito eléctrico. Primero fue un portabaterías, el cual tiene dos baterías de 1.5 voltios, un interruptor el cual me va a permitir abrir y cerrar el circuito, permitiendo el paso o cerrándole el paso a la corriente eléctrica. Dos cables eléctricos, siendo el negro el polo negativo y el rojo el polo positivo, mediante los cuales van a circular los electrones o la corriente eléctrica. Dos zócates que actuarán como los resistores de este circuito y dos bombillas. El primer paso que hice para elaborar esta maqueta fue conectar adecuadamente cada uno de estos componentes, pero siempre asegurándome de que sus componentes estén conectados en paralelos, como podemos apreciar aquí, que los lados superiores e inferiores de los zócates están conectados por los cables en paralelo. Entonces enciendo mi circuito y podemos apreciar que la corriente eléctrica generada por las baterías está circulando por los cables y llegando a cada uno de los zócates, y estos suministran la corriente al bombillo. Un punto a tener en cuenta es que en estos circuitos el voltaje es el mismo en cada uno de los bombillos, pero la corriente eléctrica se divide equitativamente en cada uno de estos bombillos. Pero ¿en qué actúan o cómo sirven las resistencias en paralelo en este tipo de circuito? Su función, como dice el nombre, es servir de resistencia para impedir el paso de una corriente eléctrica tan fuerte que podría quemar los bombillos u otro componente del circuito eléctrico. Este es su papel fundamental y principal en este circuito y en cualquier otro circuito que emplee estos resistores: servir como limitante para la corriente y de este modo evitar que nuestro circuito o dispositivo electrónico se queme. Un dato interesante a tener en cuenta es que si quitamos un bombillo, como pueden apreciar,
esto no afecta el funcionamiento del otro bombillo. De hecho, más bien, se ilumina más porque, como mencioné anteriormente, la corriente eléctrica se divide equitativamente entre ambos y al quitar un bombillo hay más corriente eléctrica suministrándole al segundo bombillo. Con esto termino mi explicación de mi maqueta. Ahora vamos a la última parte de esta microclase, la cual corresponde a la resolución del ejercicio. Su primera parte dice lo siguiente: de la maqueta a realizar van a explicar el ejercicio usando los siguientes valores. Resistencia 1 igual a 2 kiloohms, resistencia 2 igual a 3 kiloohms y el voltaje es igual a 100 voltios. Tenemos que hallar la intensidad de corriente. Lo primero que hice fue realizar este esquema de la maqueta que vimos anteriormente. Aquí podemos apreciar esta simbología en referencia a la fuente de poder. Esta simbología de acá representa el interruptor del circuito y estas formas esféricas hacen referencia a las dos bombillas y zócates de la maqueta. Y estas líneas son los cables por los cuales circula la corriente eléctrica. Lo primero que hice fue elaborar mi tabla de datos. La resistencia 1, como sabemos, es igual a 2 kiloohms, que es igual a 2000 ohms. Y aquí está su simbología correspondiente. Después, resistencia 2 es igual a 3 kiloohms, que es igual a 3000 ohms, su simbología. Y el voltaje es igual a 100 voltios. Lo primero que hicimos fue hallar la resistencia equivalente. ¿Cómo? Simplemente con la suma inversa de cada una de las resistencias individuales, es decir, 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre el valor de la resistencia 1 más 1 entre el valor de la resistencia 2. Lo único que hice fue sustituir valores en los denominadores y aplicar esta suma de fracciones. Y me dio como resultado que la resistencia equivalente es igual a 1202 ohms. Después aplicamos la ley de Ohm para calcular la intensidad de corriente. Como nosotros sabemos, la intensidad de corriente eléctrica es voltaje entre resistencia. Simplemente sustituí valores en la fórmula y dije que 100 voltios entre 1200 ohmios es igual a 0,083 amperios. Después hice una comprobación, como calculé la intensidad de corriente eléctrica en cada uno de los resistores, haciéndolo de esta forma. 100 voltios entre 2000 ohmios es igual a 0,05 amperios y la intensidad de corriente eléctrica en la resistencia 2 es igual a 100 voltios entre 3000 ohmios, que es igual a 0,033 amperios. Entonces, como nosotros sabemos que la intensidad de corriente eléctrica total no es más que la suma de cada una de las intensidades de corriente eléctrica en cada uno de los resistores, lo único que hice fue elaborar mi fórmula. Intensidad total es igual a intensidad de corriente eléctrica en el resistor 1 más intensidad de corriente eléctrica del resistor 2. Apliqué esta fórmula, sustituí valores y 0,05 amperios más 0,033 amperios es igual a 0,083 amperios. De los dos métodos, ambos me dan los mismos resultados. Con esto comprobamos que la intensidad de corriente eléctrica en el circuito es, sin lugar a dudas, 0,083 amperios. Ahora vamos con la segunda parte del ejercicio, que es hallar las intensidades de corriente que pasan por los resistores usando las leyes de Kirchhoff. Este es un ejercicio particular porque lo explicaré más en la parte teórica que matemática. ¿Por qué? Porque no nos están dando como tal unos valores. Así que explicaré la metodología que yo aplicaré para resolver este ejercicio. Como podemos ver, tenemos un circuito ramificado en 3 mallas. La primera malla sería A, B, C y E. La segunda sería C, E, F y D. Y la tercera malla sería A, F, H y por supuesto G. Aquí tenemos nuestras 3 mallas. También podemos ofrecer que tenemos 10 resistencias, que son estas formas similares a un zigzag que podemos apreciar en todo el circuito. Después tenemos las fuentes de poder, que son estos círculos que podemos ver sus terminales negativas y positivas aquí. La cuarta, la primera, la segunda y la tercera fuente de poder. Y podemos entonces también decir que los nodos van a ser A,
C, E y F. Lo primero que hice fue identificar que en el nodo A la corriente I sub 1 e I sub 6 están saliendo y en el nodo E está llegando la corriente I sub 5 e I sub 6 y está saliendo la corriente I sub 7. Después de identificar esas corrientes, lo que hice fue saber cómo están circulando, si es zona horaria o antihoraria. Cómo están circulando en función de las manecillas del reloj es zona horaria, por tanto van a ser positivas cada una de las corrientes del circuito porque están circulando de esta manera. Una vez hecho eso, pude aplicar la primera ley de Kirchhoff, la cual nos dice que las sumas algebraicas de las corrientes eléctricas que entran y salen de los nodos van a ser iguales ¿a qué? A 0. Entonces, como vamos a empezar aquí, la corriente eléctrica I sub 1, que podemos empezar aquí, que sale de A, está entrando en la terminal positiva de esta fuente de poder y sale negativa como I sub 5. Entonces, también sale como negativa también en I sub 3, que podemos apreciarla aquí. Entonces decimos que en la primera ley de Kirchhoff su intensidad de corriente eléctrica va a ser I sub 1 menos I sub 5 menos I sub 3 es igual ¿a qué? A 0. Y así podría aplicarlo también en todas las otras corrientes. Por ejemplo, llegamos aquí I sub 8, entonces sigue estando negativo, agregaríamos aquí menos I sub 8. ¿Y qué pasa aquí? Y así sucesivamente con cada una de las corrientes, siempre tomando en cuenta las terminales positivas y negativas de cada una de las fuentes de energía que podemos apreciar en el circuito. Después, ¿qué aplicaríamos? La segunda ley de Kirchhoff, la cual nos especifica que el voltaje es igual a intensidad de corriente eléctrica por su resistencia. Entonces, en esa situación, lo que tendríamos que hacer es sustituir el valor de R por el valor de cada una de las resistencias de las fuentes de poder y que quede en función de la intensidad de corriente eléctrica, pero no tenemos estos valores y como estoy diciendo, es la metodología que usaría para resolver el ejercicio. Una vez aplicado la segunda ley de Kirchhoff, que me quedaría un sistema de ecuaciones por los cuales yo podría resolver de qué manera, mediante el método de Gauss-Jordan, mediante el método de simplificación, entre otros métodos, pero el que más me gusta a mí y el que más practico yo es el método de Gauss-Jordan, y con esto ya habría resuelto el ejercicio dado por el docente. Muchas gracias por su atención.